Escuchad, basura. ¿Sabéis dónde estáis? Estáis en un campo de concentración. Tenemos métodos propios. Tendréis ocasión de probarlos. Aquí no se vaguea y nadie escapa. Los centinelas tienen instrucciones de disparar sin previo aviso a quien trate de fugarse. Y contamos con la élite de las SS. Nuestros hombres son grandes tiradores. Con estas palabras recibía Hermann Baranovsky, el comandante del campo de concentración de Dachau, a los prisioneros que llegaban al lugar que se convertiría en la mayor pesadilla de sus vidas. Luego, tanto en dicho campo como en el resto, las víctimas eran hostigadas con innumerables castigos y macabras prácticas. Las puniciones consistían desde obligar a los cautivos a estar parados durante largas horas y bajo extremas temperaturas, como sumergir a niños en barriles de agua. Entonces, ¿a qué horrorosas experiencias estuvieron sometidos los prisioneros de la Alemania nazi? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los bestiales castigos recibidos por los cautivos de los campos de concentración. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La llegada de Adolf Hitler al poder el 30 de enero del año 1933 significó un antes y un después para la vida de la población de Alemania y los países aledaños. Pocas semanas luego del inicio de su mandato, comenzaron los ataques a los habitantes que tanto él como su partido veían como raza inferior. Ese mismo año se creó el primer campo de concentración, conocido como Dachau, que dio paso a la fundación de más de 1000 espacios similares, tales como Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen y Mauthausen-Gusen. En una entrevista, Nicholas Waxman, profesor de Historia Europea de Londres y autor del libro K.I. Historia de los campos de concentración nazis, se refirió a la función de dichos lugares. Obedecían a diferentes fines. Especialmente eran parte de la red de terror de Estado que incluía los tribunales, la policía, las cárceles o los guetos. El campo de concentración debía erradicar a aquellos señalados como enemigos sociales, raciales y políticos para crear una comunidad nacional uniforme y sana. Esa función adoptó progresivamente diferentes formas en constante evolución y solapamiento, como el trabajo forzado, el asesinato selectivo, los experimentos humanos y el exterminio masivo. Cabe aclarar que si bien la mayoría de los prisioneros eran judíos, también había gitanos, delincuentes, testigos de Jehová y homosexuales, entre otros. Una vez encerrados allí, se convertían en cautivos y no podían salir. Al ingresar debían entregar su ropa y sus objetos personales. Acto seguido, un oficial rapaba sus cabellos y les entregaba el conocido uniforme a rayas junto a un par de zuecos de madera. Una vez finalizado el acceso al campo de concentración, comenzaba lo que sería una vida de auténtico sufrimiento. Si bien cada campo de concentración tenía sus métodos y particularidades, existía una serie de mecanismos que los emparentaba. Todos los cautivos debían despertar temprano, acomodar sus camas y luego de realizar la formación inicial, eran obligados a realizar trabajos forzosos. Generalmente estos consistían tanto en tareas dentro de granjas agrícolas, fábricas, establecimientos industriales, como en la reparación de caminos o la tala de bosques, entre otras. Una de las fábricas más populares donde se utilizó el trabajo forzado fue la organización Todt, dedicada a la ingeniería civil y militar. Allí los prisioneros de guerra soviéticos trabajaron de manera gratuita durante meses o años. Luego de una gran cantidad de horas, los prisioneros de los campos de concentración recibían la única porción diaria de comida, que solía consistir en una escasa sopa de vegetales con un pequeño trozo de pan. Uno de los momentos más temidos por los prisioneros eran las formaciones que debían realizar tanto al amanecer como por la tarde. Luego de realizar los trabajos forzados, eran obligados a permanecer parados durante una gran cantidad de horas y en temperaturas extremas, mientras los oficiales controlaban la presencia de todos los cautivos. Es conocido el caso de Louis Ulbricht, quien en el año 1939 logró escapar del campo de Dachau. Luego de ser descubierta su ausencia, a modo de represalia, todos sus compañeros debieron permanecer parados en formación durante una noche entera y tuvieron que soportar el más tempestuoso frío.
A su vez, los efectivos de las SS utilizaban las formaciones para comprobar quiénes estaban aptos físicamente para trabajar y quienes no reunían las condiciones necesarias eran ejecutados. Respecto a casos específicos, sobran los relatos escalofriantes de las víctimas que se vieron frente a frente con duros castigos por parte de sus captores. Entre ellos encontramos el de la prisionera británica Joanna Hill, quien a causa de las golpizas recibidas por parte de la Gestapo, perdió su posibilidad de ser madre. Ludmila Cockra, también nacida en Gran Bretaña, era obligada a trabajar en la limpieza de pantanos bajo intensas lluvias. Cabe destacar que para realizar dicha labor solo vestía una camisa de algodón y su alimentación se basaba en remolacha, hojas y cáscaras de papa. Otro de los castigos a los que eran expuestos los prisioneros eran los experimentos médicos. El ejecutor más popular de dichas torturas fue Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte del campo de Auschwitz. Mengele exponía a las víctimas a terribles experiencias que ningún humano estaría dispuesto a tolerar. Algunas de sus prácticas consistían en inyectar cemento líquido en los úteros de las mujeres o someter a varios individuos a baños de agua hirviendo para evaluar qué temperatura máxima llegaban a tolerar, entre otros macabros procedimientos. Según Annette Cabelli, sobreviviente del campo de Auschwitz, a las jovencitas se las llevaban y les quitaban todos los órganos que podían. Luego las enviaban a trabajar, pero no podían y una semana después se morían. Por otra parte, los niños también sufrieron horrorosos castigos durante la Segunda Guerra Mundial. En Polonia, dentro de la ciudad de Buch, fue construido el Kinder KZ, un campo para infantes y adolescentes de 2 a 16 años. Los varones eran obligados a realizar trabajos forzosos, tales como la elaboración de objetos como zapatos de paja, canastos de mimbre, mientras que las niñas se encargaban de tareas referidas a la lavandería, sastrería y cocina. Estas actividades las llevaban a cabo en situaciones de debilidad y hambre implacables. Su desayuno consistía en una rebanada de pan y medio litro de café. Recién a la noche recibían una nueva ración de alimento, la cual solía constar de una sopa de papa con remolacha o col. De todas formas, si recibían un castigo por diversos comportamientos, les prohibían alimentarse por varios días, lo que los llevaba a la muerte. Józef Witowski, autor del libro Campo de concentración nazi para niños en Buch, describió el comportamiento de Edvard August, guardia de las SS del Kinder KZ, y manifestó que estaba constantemente borracho, él era omnipresente, se complacía en someter a los prisioneros a las torturas más imaginativas, los golpeó y pateó en los lugares más sensibles, los enterró en cajas de arena, los sumergió en un barril de agua, los colgó de las piernas con una cadena y sumergió su cabeza en un tanque con lubricantes usados para automóviles. Les cortó los genitales con una navaja, golpeando sus talones y apagando cigarrillos en el pecho de los presos. Para concluir, es importante destacar que todos los casos recién mencionados son solo algunos de los castigos que recibieron los prisioneros de los campos de concentración creados por la Alemania nazi, pero sin dudas retratan el sufrimiento y el dolor de quienes no tuvieron más opción que tolerarlos. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué secuelas crees que pudieron haberles quedado a quienes recibieron tan salvajes hostigamientos? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.